Dividieron la herencia entre todos, menos conmigo. 3 semanas después, congelé las cuentas y les mostré el poder notarial. Mi nombre es María Vázquez, y durante 35 años fui la hija invisible de la familia. Mientras mis hermanos construían sus vidas lejos de casa, yo me quedé cuidando a papá después de que mamá muriera. 35 años limpiando, cocinando, llevándolo al médico, escuchando sus historias repetidas una y otra vez, siendo su compañía cuando la soledad lo consumía por las noches. 35 años de mi vida dedicados completamente a él, mientras Carlos construía su imperio inmobiliario en Madrid, mientras Ana se convertía en una exitosa abogada en Barcelona, y mientras Miguel perseguía sus sueños artísticos por toda Europa. Nunca me quejé, nunca pedí reconocimiento. Lo hice porque lo amaba, porque era mi padre, y porque alguien tenía que hacerlo. Mis hermanos visitaban en Navidad, enviaban postales de cumpleaños, y ocasionalmente llamaban por teléfono. Yo era quien estaba ahí cuando papá se despertaba confundido en la madrugada, quien lo consolaba cuando extrañaba a mamá, quien reorganizaba sus medicamentos cada semana y quien se aseguraba de que comiera bien. Durante todos esos años, papá me aseguró repetidamente que mi sacrificio no pasaría desapercibido. María, hijita, me decía mientras le preparaba su té de manzanilla por las tardes, tú has sido mi ángel guardián. Cuando llegue mi momento, te aseguro que estarás bien cuidada. Tú más que nadie mereces la tranquilidad después de todo lo que has hecho por mí. Esas palabras me daban fuerzas para continuar, especialmente durante los días más difíciles, cuando su salud empeoraba y las responsabilidades se multiplicaban. Papá murió un martes lluvioso de octubre, después de una batalla de 6 meses contra el cáncer. Yo había estado con él hasta el final, sosteniendo su mano mientras susurraba que todo estaría bien, que podía descansar en paz. Los últimos días habían sido especialmente duros, con noches en vela cuidándolo, administrando medicamentos para el dolor, y tratando de mantenerlo cómodo. Mis hermanos llegaron el día del funeral, impecablemente vestidos, con flores caras y discursos emotivos sobre nuestro querido padre. La lectura del testamento estaba programada para una semana después del funeral. El abogado de papá, el señor Martínez, un hombre mayor con quien papá había trabajado durante décadas, nos citó a todos en su oficina el siguiente martes por la mañana. Yo llegué temprano, nerviosa pero con la tranquilidad de saber que papá había cumplido su palabra. Después de todo, él mismo me había llevado al notario varias veces durante los últimos años, y siempre hablaba de arreglar los papeles para asegurar el futuro de María. Mis hermanos llegaron puntuales, Carlos con su traje de diseñador y su actitud empresarial, Ana con su maletín de cuero y esa expresión seria que usaba en los tribunales, y Miguel con su estilo bohemio pero claramente ansioso. Nos sentamos en semicírculo frente al escritorio del señor Martínez, quien abrió una carpeta gruesa y carraspeó antes de comenzar. Estimados hijos de don Roberto Vázquez, comenzó con voz solemne, procedo a leer las disposiciones testamentarias de su padre, redactadas en pleno uso de sus facultades mentales el día 15 de marzo del año pasado. Yo recordaba ese día perfectamente. Papá había insistido en que lo acompañara al despacho, y había pasado horas con el abogado. Cuando salimos, me había guiñado el ojo y me había dicho que ya no me preocupara más por el futuro. El abogado comenzó con las disposiciones menores, algunos objetos personales, recuerdos familiares, pequeñas donaciones a caridades que papá apoyaba. Luego llegó a la parte principal, respecto a mis bienes principales, que incluyen la propiedad familiar valorada en 400.000 euros, mis inversiones y cuentas bancarias por un total de 200.000 euros, y mi colección de arte valorada en 100.000 euros, dispongo lo siguiente. Mi corazón se aceleró. Este era el momento. Después de tantos años de sacrificio, finalmente recibiría el reconocimiento que papá me había prometido. Dejo estos bienes para ser divididos en partes iguales entre mis hijos Carlos, Ana y Miguel Vázquez. El mundo se detuvo. Las palabras del abogado parecían venir de muy lejos, como si las escuchara a través de agua. ¿Partes iguales entre Carlos, Ana y Miguel? ¿Dónde estaba mi nombre? Esperé, pensando que quizás había una cláusula especial para mí, una disposición adicional que reconociera mis años de cuidado. Pero el señor Martínez continuó. Para María Vázquez, mi hija que tan devotamente me acompañó en mis últimos años,
dejo la cantidad de 5.000 euros y mi colección de libros, con el agradecimiento eterno por su amor filial. 5.000 euros. Una colección de libros viejos. Eso era todo lo que valían 35 años de mi vida para papá. Mientras tanto, Carlos, que había visitado exactamente 3 veces en los últimos 5 años, recibiría más de 230.000 euros. Ana, que siempre había estado demasiado ocupada con sus casos legales para llamar más de una vez al mes, recibiría la misma cantidad. Y Miguel, que había estado encontrándose a sí mismo con el dinero que papá le enviaba mensualmente, también sería millonario. La oficina se llenó de un silencio incómodo. Pude sentir las miradas de mis hermanos, pero no podía descifrar si era compasión, vergüenza, o simplemente indiferencia. Carlos carraspeó y murmuró algo sobre papá siempre fue justo con todos, mientras Ana evitaba mi mirada y Miguel parecía genuinamente sorprendido. ¿Hay alguna pregunta sobre las disposiciones?, preguntó el señor Martínez, claramente incómodo con la situación. ¿Estás seguro de que no hay ningún error?, pregunté con voz temblorosa. Mi padre siempre me dijo que estaría cuidada, que había hecho provisiones especiales. El abogado consultó sus papeles nuevamente. Me temo que estas son las disposiciones finales y definitivas, señorita María. Su padre fue muy claro al respecto cuando redactamos el documento. Salí de esa oficina como zombi. Mis hermanos intentaron acercarse, pero los esquivé. Carlos murmuró algo sobre hablar después. Ana mencionó que podríamos llegar a algún arreglo y Miguel ofreció ayudarme a mudarme. Pero sus palabras sonaban huecas, como si vinieran de un lugar de culpa más que de amor genuino. Regresé a la casa familiar, la casa donde había vivido toda mi vida, la casa que ahora pertenecía a mis hermanos en partes iguales. Me senté en la cocina donde había preparado miles de comidas para papá, y por primera vez en meses, lloré. No solo por la traición, sino por la ingenuidad de haber creído que mi sacrificio había significado algo para él. Pero mientras lloraba, recordé algo. Durante uno de nuestros viajes al notario, papá había insistido en tramitar algunos papeles adicionales. Había mencionado algo sobre poderes legales, sobre asegurar que yo pudiera manejar sus asuntos y él no podía. En ese momento no le había prestado mucha atención, asumiendo que se refería a decisiones médicas o trámites menores. Pero ahora, con la mente más clara, comencé a recordar detalles. Subí al despacho de papá en el segundo piso, un lugar que había limpiado cientos de veces pero donde rara vez había buscado documentos específicos. En el cajón principal de su escritorio, encontré una carpeta marcada Documentos importantes, María. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras la abría. Allí estaba, un poder notarial amplio, firmado hace 2 años, que me otorgaba autoridad completa sobre todas las cuentas bancarias, inversiones y transacciones financieras de papá. El documento estaba notarizado, con sellos oficiales y la firma clara de papá. Según este poder, yo tenía autoridad legal para congelar, transferir o administrar cualquier activo financiero que estuviera a su nombre. Pero eso no era todo. Había otro documento, más reciente, fechado apenas 6 meses antes de su muerte. Era una carta dirigida a mí, en la letra temblorosa pero reconocible de papá. Mi querida María, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Sé que el testamento que leerás no reflejará lo que realmente siento por ti y por todo lo que has hecho. Tus hermanos presionaron mucho en mis últimos años, amenazando con no visitarme nunca más si no los incluía equitativamente en mi herencia. Pero tú, mi niña, tienes en tus manos el verdadero control. Úsalo sabiamente. La carta continuaba explicando que había mantenido varias cuentas bancarias que no estaban listadas en el testamento oficial, cuentas que contenían la verdadera riqueza de la familia. El poder notarial me daba acceso completo a estas cuentas. Era su manera de asegurar que, sin importar lo que dijera el testamento público, yo tendría el control real de la situación. Con manos temblorosas, busqué más documentos. Encontré estados de cuenta de 3 bancos diferentes, todos mostrando saldos substanciales. La cuenta principal contenía más de 500.000 euros. Otra cuenta tenía 300.000 euros en inversiones de alto rendimiento. Una tercera cuenta, en un banco suizo, contenía casi 200.000 euros más. En total, había más de 1 millón de euros que mis hermanos desconocían por completo.
También encontré documentos de propiedades que no habían sido mencionadas en el testamento, un apartamento en la costa que papá había comprado como inversión años atrás, y 2 locales comerciales en el centro de la ciudad que generaban ingresos mensuales por alquiler. Todos estos activos estaban bajo mi control total gracias al poder notarial. Papá había sido más astuto de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Había cedido ante la presión de mis hermanos en el testamento oficial, pero había encontrado una manera de asegurar que yo tuviera el verdadero poder. La última línea de su carta lo dejaba claro. Ahora tienes las herramientas para hacer justicia, María. Tú decides cómo usarlas. Durante los siguientes días, observé a mis hermanos comenzar a hacer planes. Carlos llamó a un tasador para evaluar la casa familiar. Ana contactó a una inmobiliaria para ponerla en venta rápidamente. Miguel, típicamente desorganizado, simplemente asumió que el dinero comenzaría a llegar pronto. Los escuché hacer planes sobre cómo dividir los activos, cómo liquidar las inversiones, e incluso discutir qué hacer conmigo. Obviamente María no puede quedarse en la casa, escuché a Carlos decir por teléfono con Ana. Necesitamos venderla para maximizar el valor. Podemos ayudarla a encontrar un pequeño apartamento con su parte de 5.000 euros, más algo adicional de nuestro bolsillo si es necesario. Sí, respondió Ana. Es lo mínimo que podemos hacer después de todo lo que hizo por papá. Aunque honestamente, ella eligió quedarse. Nosotros no le pedimos que sacrificara su vida. Esas palabras fueron como dagas en mi corazón. Después de todo, ellos realmente pensaban que había sido mi elección cuidar a papá, como si hubiera tenido alternativas reales, como si hubiera podido simplemente abandonarlo en su vejez como habían hecho ellos. Miguel tenía una perspectiva ligeramente diferente, pero no menos hiriente. Chicos, me siento mal por María, pero papá debe haber tenido sus razones para dividir las cosas así. Quizás pensó que había hecho suficiente por ella durante todos estos años, dándole casa y comida gratis. Casa y comida gratis. Como si hubiera sido una inquilina que no pagaba renta, en lugar de la hija que había dedicado su vida entera a cuidarlo. Decidí esperar exactamente 3 semanas antes de actuar. Quería que mis hermanos se sintieran seguros, que comenzaran a gastar mentalmente su herencia, que hicieran planes definitivos. Durante esas 3 semanas, actué como la María de siempre, silenciosa, resignada, aparentemente derrotada. Cuando Carlos mencionó que necesitarían acceso a las cuentas bancarias de papá para comenzar la liquidación, simplemente asentí y dije que buscaría los documentos. Cuando Ana sugirió que comenzara a empacar mis cosas porque necesitarían la casa vacía para mostrarla a potenciales compradores, solo murmuré que necesitaría tiempo para procesar todo. Cuando Miguel ofreció ayudarme a encontrar un lugar pequeño pero acogedor dentro de mi presupuesto, le agradecí su consideración. Pero por las noches, en la privacidad del despacho de papá, estudiaba cada documento, contactaba a los bancos para confirmar mi autoridad, y consultaba con un abogado diferente sobre mis derechos legales. Todo estaba en orden. El poder notarial era irrevocable y me daba autoridad completa. Los bancos confirmaron que podía tomar cualquier acción necesaria con las cuentas. El abogado que consulté, la señora Rodríguez, una mujer especializada en disputas familiares, revisó todos los documentos y confirmó que mi posición legal era sólida. Señora Vázquez, me dijo, este poder notarial es completamente válido y le otorga autoridad total sobre estos activos. Su padre claramente planificó esta situación. Usted tiene el derecho legal de administrar estos fondos como considere apropiado. También me explicó algo crucial. Dado que estas cuentas y propiedades no habían sido específicamente mencionadas en el testamento, técnicamente no formaban parte de la herencia que debía ser dividida. El testamento solo se refería a los activos que papá había listado específicamente. Los activos bajo mi poder notarial eran una entidad legal separada. Finalmente llegó el momento. Era un lunes por la mañana, exactamente 3 semanas después de la lectura del testamento. Carlos había programado una reunión con el banco principal de papá para esa tarde, para iniciar el proceso de transferencia de fondos. Ana había conseguido 2 ofertas interesantes por la casa. Miguel había comenzado a hacer planes para su próximo proyecto artístico financiado por su herencia. A las 9 de la mañana, llamé a los 3 bancos principales. Utilizando mi poder notarial,
Congelé todas las cuentas bancarias asociadas con el nombre de papá. Transferí todos los fondos a nuevas cuentas bajo mi control exclusivo. Cancelé todas las tarjetas de crédito adicionales. Revocar cualquier autorización automática de pagos que no fueran esenciales. A las 10 de la mañana, contacté a los administradores de las propiedades de alquiler y les notifiqué que todos los ingresos futuros debían ser depositados en mis nuevas cuentas. También puse en pausa cualquier proceso de venta o transferencia de las propiedades no mencionadas en el testamento. A las 11 de la mañana, envié un mensaje de texto simultáneo a mis 3 hermanos. Necesito verlos a todos en la casa familiar hoy a las 3 de la tarde. Es urgente y no puede esperar. Las respuestas llegaron inmediatamente. Carlos, María, tengo una reunión importante en el banco a esa hora. Ana, ¿no puede ser por teléfono? Tengo juicio esta tarde. Miguel, ¿está todo bien? Suenas muy seria. Respondí a todos con el mismo mensaje. A las 3 en punto. Si no vienen, se enterarán por otros medios. A las 3 de la tarde, mis 3 hermanos estaban sentados en la sala de estar de la casa familiar, claramente irritados por la interrupción de sus planes. Carlos revisaba constantemente su teléfono, molesto por haber tenido que reprogramar su cita en el banco. Ana tamborileaba sus dedos impacientemente sobre su maletín. Miguel parecía preocupado, probablemente sintiendo que algo no estaba bien. María, comenzó Carlos con su tono condescendiente habitual, espero que esto sea importante. He tenido que mover citas importantes para estar aquí. Oh, es importante, respondí con una calma que no había sentido en semanas. De hecho, es posiblemente la conversación más importante que tendremos en nuestras vidas. Saqué la carpeta de documentos y la puse sobre la mesa de centro. Durante las últimas 3 semanas, los he escuchado hacer planes sobre cómo dividir la herencia, sobre cómo liquidar los activos de papá, sobre qué hacer conmigo. Han contactado tasadores, inmobiliarias, y han comenzado a gastar mentalmente su dinero. Ana frunció el ceño. María, sabemos que esto ha sido difícil para ti, pero papá tomó sus decisiones. Todos hemos acordado ayudarte más de lo que el testamento requiere. ¡Qué generosos!, respondí con sarcasmo. 5.000 euros después de 35 años de cuidado dedicado, más su caridad adicional. Realmente debo sentirme agradecida. Carlos se inclinó hacia adelante. Mira, María, entendemos tu frustración, pero papá... No, lo interrumpí firmemente. Papá entendía perfectamente la situación, más de lo que cualquiera de ustedes imagina. Abrí la carpeta y saqué el poder notarial. ¿Ven este documento? Es un poder notarial completo e irrevocable que papá firmó hace 2 años. Me otorga autoridad total sobre todas sus cuentas bancarias, inversiones y transacciones financieras. Miguel parecía confundido. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, continué, disfrutando del momento, que yo tengo control legal completo sobre los verdaderos activos de papá, los activos que ustedes piensan que van a heredar. Saqué los estados de cuenta bancarios y los puse sobre la mesa. Esta mañana, utilizando mi autoridad legal, congelé todas las cuentas bancarias de papá. Transferí más de 1 millón de euros a cuentas bajo mi control exclusivo. El color desapareció de los rostros de mis hermanos. Carlos fue el primero en reaccionar. Eso es imposible. El testamento claramente establece. El testamento establece la división de los activos que papá listó específicamente, lo interrumpí. Pero resulta que papá tenía muchos más activos de los que ustedes sabían. Activos que no están mencionados en el testamento, y por lo tanto, no están sujetos a división. Ana, con su experiencia legal, inmediatamente comprendió las implicaciones. María, no puedes hacer esto. ¿Es legal? Completamente dentro de mis derechos, sonreí. Consulté con un abogado, Ana. Todo lo que he hecho está perfectamente dentro de la ley. Saqué la carta personal de papá y la leí en voz alta. Cuando terminé, la habitación estaba en silencio total. Miguel fue el primero en hablar, con voz temblorosa. Papá realmente escribió eso. Cada palabra, confirmé. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que ustedes habían presionado para ser incluidos equitativamente en el testamento oficial,
pero encontró una manera de asegurar que la justicia real se hiciera. Carlos se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Vamos a impugnar esto legalmente. No puedes simplemente robar nuestra herencia. ¿Robar? Repetí. ¿Cómo ustedes robaron 35 años de mi vida? ¿Cómo robaron la oportunidad de papá de tener a sus otros hijos cerca durante su vejez? ¿Cómo se robaron a ustedes mismos la oportunidad de conocer realmente al hombre extraordinario que era? Me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba al jardín donde papá solía sentarse por las tardes. Pero tienen razón en una cosa, Carlos. Esto no es sobre robar. Es sobre justicia. Me volví hacia ellos. Durante 35 años, yo fui la única que estuvo aquí. Cuando papá tenía pesadillas después de la muerte de mamá, yo era quien lo consolaba. Cuando se caía en el baño y se lastimaba, yo era quien lo llevaba al hospital. Cuando los médicos necesitaban hablar con familias sobre su tratamiento de cáncer, yo era quien estaba en esa habitación. Ana intentó interrumpir, pero continué. Ustedes aparecían para las fiestas navideñas, tomaban fotos para sus redes sociales, y luego desaparecían por meses. Carlos, la última vez que pasaste más de 2 días consecutivos en esta casa fue hace 8 años. Ana, tus llamadas telefónicas duraban exactamente 5 minutos, y siempre terminabas diciendo que tenías que irte por trabajo. Y Miguel, tu idea de cuidar a papá era enviarle postales desde tus viajes financiados por su dinero. Miguel tenía lágrimas en los ojos. María, yo no sabía. Pensé que tú querías estar aquí. Por supuesto que no quería estar aquí, exploté. Tenía 25 años cuando mamá murió. Quería viajar, enamorarme, tener mi propia familia, construir mi propia carrera. Pero alguien tenía que cuidar a papá, y claramente no iban a ser ninguno de ustedes. Ana se había recuperado de la sorpresa inicial y ahora hablaba en su tono de abogada. María, entendemos que has hecho sacrificios, pero esto no justifica. ¿No justifica qué? La interrumpí. ¿No justifica que papá me diera las herramientas para corregir una injusticia? ¿No justifica que yo tome control de activos que él específicamente puso bajo mi autoridad? Regresé a la mesa y saqué más documentos. Pero esperen, hay más. ¿Ven estas escrituras? Papá también tenía un apartamento en la costa y 2 propiedades comerciales que generan ingresos por alquiler. Propiedades que ustedes tampoco conocían, y que ahora están bajo mi control. Carlos se sentó pesadamente, claramente abrumado. ¿Cuánto dinero hay en total? Aproximadamente 1,5 millones de euros en activos líquidos y propiedades, respondí. Más los ingresos mensuales continuos de las propiedades de alquiler. La habitación quedó en silencio nuevamente. Finalmente, Ana habló. ¿Qué quieres, María? ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Qué necesitas para resolver esto razonablemente? ¿Qué quiero? Repetí la pregunta. Quiero que entiendan lo que realmente pasó aquí. Quiero que comprendan que papá no era un anciano confundido que dividió injustamente su herencia. Era un hombre inteligente que encontró una manera de recompensar a la hija que sacrificó su vida por él, mientras aparentemente cedía ante la presión de los hijos que lo abandonaron. Caminé de nuevo hacia la ventana. Pero más que eso, quiero que entiendan el costo real de sus decisiones. No solo el costo financiero que enfrentan ahora, sino el costo emocional que hemos pagado todos estos años. Miguel se acercó. María, tienes razón. Fui un egoísta. Pero podemos cambiar eso ahora. Podemos ser una familia de nuevo. Una familia, reí amargamente. Miguel, ¿cuándo fue la última vez que recordaste mi cumpleaños sin que mamá estuviera viva para recordártelo? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba yo, en lugar de cómo estaba papá? Carlos intentó un enfoque diferente. María, entiendo que estés enojada. Tienes todo el derecho. Pero papá quería que fuéramos una familia unida. Él no habría querido que esto nos dividiera permanentemente. Papá quería justicia, respondí firmemente. Y me dio las herramientas para lograrla. Ahora tengo que decidir qué hacer con esas herramientas. Ana se inclinó hacia adelante. ¿Qué propones entonces? Por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, me senté. Había pensado mucho sobre este momento durante las últimas 3 semanas.
Propongo que aprendan lo que significa realmente el sacrificio y la responsabilidad familiar. Saqué un documento que había preparado con mi abogada. He establecido un fideicomiso familiar con los activos bajo mi control. Los términos son simples. Cada uno de ustedes puede acceder a una porción de estos fondos, pero solo bajo ciertas condiciones. Carlos frunció el ceño. ¿Qué tipo de condiciones? Condiciones que demuestren un compromiso real con la familia y con honrar la memoria de papá, expliqué. Carlos, tú recibirás acceso a 300.000 euros, pero solo después de dedicar un año completo a trabajo voluntario con ancianos en una residencia geriátrica. Quiero que entiendas lo que significa cuidar a personas mayores día tras día. Carlos abrió la boca para protestar, pero continué. Ana, tú tendrás acceso a la misma cantidad después de proporcionar servicios legales gratuitos durante un año a familias de bajos recursos que luchan con disputas de herencia. Quiero que veas el impacto real de las decisiones familiares injustas. Me volví hacia Miguel. ¿Y tú, Miguel? Tendrás tu parte después de crear y mantener durante un año un programa de arte terapéutico para cuidadores familiares que han sacrificado sus propias vidas para cuidar a parientes ancianos. La habitación estaba completamente silenciosa. Finalmente, Ana habló. ¿Y si nos negamos? Entonces los fondos permanecen en el fideicomiso indefinidamente, generando ingresos que se donarán a organizaciones benéficas que apoyan a cuidadores familiares, respondí. Su elección. Miguel parecía genuinamente intrigado. ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué obtienes de todo esto? Yo, dije levantándome, finalmente obtengo la libertad que he estado esperando durante 35 años. Voy a usar parte de estos fondos para viajar, para ver el mundo que sacrifiqué por cuidar a papá. Voy a tomar clases, explorar pasatiempos, tal vez incluso enamorarme. Voy a vivir la vida que pospuse durante décadas. Carlos negó con la cabeza. María, esto es venganza, no justicia. ¿Venganza? Consideré la palabra. Quizás hay un elemento de eso. Pero principalmente es educación. Ustedes van a aprender lo que significa poner las necesidades de otros antes que las propias. Van a entender el valor del sacrificio personal. Y van a desarrollar empatía real por las personas que dedican sus vidas al cuidado de otros. Ana se puso de pie. Necesitamos tiempo para procesar esto. Es mucho. Por supuesto, asentí. Tienen un mes para decidir. Después de eso, el fideicomiso se vuelve permanente bajo los términos que he establecido. Mientras mis hermanos se preparaban para irse, Carlos se volvió hacia mí una última vez. ¿Hay algo que podamos hacer para cambiar tu decisión? ¿Alguna manera de resolver esto sin estas condiciones? Lo miré directamente a los ojos. Carlos, durante 35 años, yo nunca tuve condiciones. Nunca tuve la opción de decir no al cuidado de papá. Nunca pude poner condiciones a mi sacrificio. Ahora ustedes tienen condiciones, pero también tienen una opción. Es más de lo que yo tuve jamás. Después de que se fueron, me senté sola en la casa silenciosa por primera vez en décadas. Pero esta vez, el silencio no se sentía vacío o solitario. Se sentía lleno de posibilidades. Durante las siguientes semanas, observé las reacciones de mis hermanos desde la distancia. Carlos inicialmente contactó a varios abogados, tratando de encontrar una manera de impugnar legalmente mis acciones. Pero cada consulta confirmó lo que ya sabía: mis acciones eran completamente legales. El poder notarial era válido, y los activos que había controlado no estaban sujetos a las disposiciones del testamento. Ana pasó por una fase de negociación, llamándome repetidamente para tratar de llegar a un compromiso razonable. Pero yo me mantuve firme. Las condiciones estaban establecidas, y no había negociación posible. Miguel tuvo la reacción más interesante. Después de la sorpresa inicial, realmente pareció reflexionar sobre lo que había dicho. Me llamó una semana después para preguntarme más detalles sobre el programa de arte terapéutico. María, me dijo, creo que tienes razón. He sido increíblemente egoísta. Si esto es lo que necesito hacer para demostrar que he cambiado, entonces lo haré. 3 semanas después de nuestro confrontamiento, recibí una llamada inesperada de Carlos. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más humilde. María,
He estado visitando algunas residencias geriátricas, solo para ver cómo es el trabajo. Y yo no tenía idea. No tenía idea de lo difícil que debe haber sido para ti. Ana tomó un poco más de tiempo, pero eventualmente también comenzó a investigar las organizaciones legales que ayudan a familias con disputas de herencia. Me contactó después de visitar varios centros comunitarios donde estas familias buscaban ayuda. María, me dijo durante una llamada particularmente emotiva, había una mujer allí que me recordó a ti. Había cuidado a su madre durante 20 años, y sus hermanos la estaban echando de la casa familiar. La escuché contar su historia y me vi reflejada en sus hermanos. Me sentí avergonzada. 2 meses después de mi ultimátum, los 3 habían comenzado sus respectivos programas de servicio. Carlos había conseguido un puesto como voluntario en una residencia geriátrica local, trabajando directamente con pacientes con demencia. Sus primeros informes eran devastadores. María me escribió en un email largo y emotivo. Ayer ayudé a alimentar a un hombre de la edad que tenía papá cuando murió. Sus hijos no lo han visitado en 6 meses. Mientras lo ayudaba a comer, seguía preguntando cuándo vendrían. Tuve que salir del comedor porque no podía parar de llorar. Ana había comenzado a trabajar con una organización legal sin fines de lucro, representando a familias en disputas de herencia donde los cuidadores principales habían sido ignorados o maltratados. Su primer caso involucró a una mujer que había cuidado a su padre con Alzheimer durante 8 años, solo para descubrir que él había dejado todo a su hijo que vivía en otro país y nunca visitaba. Es tu historia una y otra vez, me confió Ana durante una de nuestras conversaciones. Cada caso que tomo me hace entender mejor lo que te hicimos. Miguel había creado un programa de arte terapéutico en el centro comunitario local, trabajando específicamente con cuidadores familiares agotados. Sus primeros talleres fueron pequeños, pero gradualmente comenzó a atraer a personas que necesitaban desesperadamente un escape creativo de sus responsabilidades de cuidado. María, me dijo un día, hay una mujer en mi clase que tiene 50 años y nunca había tocado un pincel. Llora cada vez que pinta porque dice que es la primera vez en décadas que hace algo solo para ella. Es como verte a ti a los 25 años. Pero la verdadera transformación vino 6 meses después, cuando Carlos me pidió que lo acompañara a la residencia geriátrica donde trabajaba. Hay alguien que quiero que conozcas, me dijo. Me llevó a conocer a una mujer llamada Esperanza, de 82 años, que había sido abandonada por su familia después de desarrollar demencia temprana. Esperanza no tiene visitas, me explicó Carlos mientras caminábamos por los pasillos. Sus hijos decidieron que era demasiado difícil verla en este estado. Pero ella tiene momentos de lucidez increíbles, y cuando los tiene, cuenta las historias más hermosas sobre su vida. Pasé 1 hora hablando con Esperanza, escuchando fragmentos de sus memorias, sosteniéndole la mano cuando se confundía, consolándola cuando preguntaba por sus hijos. Cuando salimos de su habitación, Carlos tenía lágrimas en los ojos. Durante 35 años, me dijo, tú fuiste para papá lo que yo soy para Esperanza ahora. La diferencia es que yo solo vengo 3 horas al día. Tú estabas ahí las 24 horas, los 7 días de la semana. Esa noche, Carlos me llamó. María, quiero que sepas que no estoy haciendo este trabajo solo para cumplir con tus condiciones. Estoy haciéndolo porque finalmente entiendo lo que perdimos. No solo perdimos la oportunidad de cuidar a papá, perdimos la oportunidad de conocerlo realmente en sus últimos años. Ana había tenido su propia revelación trabajando con familias destruidas por disputas de herencia injustas. Cada familia que represento me enseña algo nuevo sobre la justicia real versus la justicia legal, me dijo. Legalmente, papá tenía derecho a dividir su herencia como quisiera. Pero moralmente, lo que te hicimos a ti y a él al presionarlo, al abandonarlo emocionalmente mientras tú sacrificabas tu vida, eso fue imperdonable. Miguel había encontrado su propia forma de entendimiento a través del arte. En mis talleres, me contó, veo a cuidadores que han perdido completamente su identidad. Tienen 40, 50, 60 años, y no saben quiénes son fuera de su papel de cuidadores. Me doy cuenta de que eso es lo que te pasó a ti. Tenías 25 años cuando comenzaste a cuidar a papá, y nunca tuviste la oportunidad de descubrir quién podrías haber sido. Mientras mis hermanos cumplían con sus compromisos,
Yo comencé a construir la vida que había pospuesto durante décadas. Vendí la casa familiar, no por venganza, sino porque estaba llena de recuerdos de sacrificio y pérdida. Con los ingresos de la venta y parte de los fondos del fideicomiso, compré un pequeño apartamento cerca del mar y comencé a viajar. Mi primer viaje fue a Italia, algo que había soñado hacer desde los 20 años. Caminé por las calles de Roma, visité museos en Florencia, y navegué por los canales de Venecia. En cada lugar, llevaba conmigo una pequeña foto de papá, no por tristeza, sino por gratitud. Él había encontrado una manera de darme esta libertad, incluso después de su muerte. También comencé a tomar clases. Me inscribí en un curso de fotografía, aprendí italiano, y sorprendentemente, descubrí que tenía talento para la pintura. Cada nueva habilidad que desarrollaba se sentía como recuperar una parte de mí misma que había estado dormida durante décadas. Pero quizás lo más importante fue que comencé a permitirme formar relaciones románticas. A los 60 años, tuve mi primera cita real desde los 25. Se llamaba Roberto, apropiadamente, y era un viudo gentil que entendía tanto la pérdida como la importancia del cuidado familiar. No nos apresuramos, pero gradualmente construimos una amistad que se convirtió en algo más profundo. Un año después de haber establecido las condiciones del fideicomiso, reuní a mis hermanos para evaluar su progreso. La reunión se llevó a cabo en mi nuevo apartamento, un espacio lleno de luz y arte que reflejaba la vida que finalmente estaba construyendo. Carlos llegó primero, y inmediatamente noté el cambio en él. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por una humildad genuina. Sus manos, antes siempre perfectamente cuidadas, ahora mostraban las marcas del trabajo físico real. Sus ojos tenían una profundidad que no había visto antes. María, comenzó, quiero que sepas que estos han sido los 12 meses más difíciles y más importantes de mi vida. Trabajar con ancianos me ha enseñado no solo sobre el cuidado, sino sobre la dignidad humana, sobre el valor de la presencia constante, sobre lo que realmente significa el amor incondicional. Me contó sobre Esperanza, quien había tenido una mejora significativa desde que comenzó a pasar tiempo regular con ella. Los médicos dicen que la estimulación social constante ha ralentizado el progreso de su demencia, me dijo. Pero más que eso, ella es feliz. Sonríe cuando me ve llegar, y me ha comenzado a llamar, mi hijo. Creo que ve en mí al hijo que la abandonó. Ana llegó con una carpeta llena de fotos y documentos de los casos en los que había trabajado. María, cada familia que he representado me ha mostrado una perspectiva diferente de nuestra situación, me dijo. Pero también me han mostrado que lo que hiciste no fue venganza. Fue educación. Nos estás enseñando empatía de la manera más efectiva posible, a través de la experiencia directa. Me mostró fotos de una mujer llamada Carmen, que había cuidado a su madre con Parkinson durante 15 años, solo para descubrir que sus hermanos habían estado. Convenció a la madre de cambiar el testamento para excluirla completamente. Logré recuperar su casa y parte de los ahorros de su madre, me dijo Ana con orgullo. Pero más que eso, logré que sus hermanos entendieran lo que habían hecho. Ahora uno de ellos está ayudándola con los cuidados posteriores que su madre necesita. Miguel llegó con una energía completamente diferente. El artista bohemio y algo irresponsable había sido reemplazado por alguien con propósito y dirección. María, me dijo, mi programa ha crecido de 5 participantes a más de 30. Hemos tenido que mudarnos a un espacio más grande, y ahora tengo una lista de espera de cuidadores que quieren unirse. Me mostró algunas de las obras de arte creadas por los participantes en su programa. Pinturas que expresaban años de frustración, esculturas que representaban la pérdida de identidad personal, fotografías que capturaban momentos de belleza en medio del cuidado agotador. Pero lo más importante, continuó Miguel, es que he aprendido a ver mi propio arte de manera diferente. Antes, mi arte era puro egoísmo, una expresión de mis propios deseos sin consideración por el impacto en otros. Ahora, mi arte sirve un propósito más grande. Está ayudando a sanar a personas que han sido ignoradas y subvaloradas por la sociedad. Mientras escuchaba a mis hermanos hablar sobre sus experiencias, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. Por primera vez en décadas, no estaba en una posición de dar mientras ellos tomaban.
Habíamos encontrado un equilibrio donde todos estábamos contribuyendo de manera significativa. Hay algo más que necesito decirles, anuncié después de que terminaron de compartir sus experiencias. Saqué un documento legal que había preparado con mi abogada. He decidido liberar sus fondos del fideicomiso, les dije. Los tres se sorprendieron visiblemente. No porque hayan cumplido exactamente un año, sino porque han demostrado que entienden realmente el valor del sacrificio y el servicio. Carlos negó con la cabeza. María, no necesitamos el dinero ahora. Al menos yo no. Mi trabajo en la residencia se ha convertido en algo más que una condición que debía cumplir. Es mi nueva carrera. Me sorprendió completamente. ¿Qué quieres decir? He estado hablando con la administración sobre crear un programa formal de acompañamiento familiar, me explicó. Quiero usar mi experiencia empresarial para desarrollar un modelo que pueda ser replicado en otras residencias. El dinero del fideicomiso podría ser la inversión inicial para crear algo realmente impactante. Ana asintió entusiasmadamente. Yo he estado pensando en algo similar. Quiero establecer una fundación legal que proporcione representación gratuita específicamente a cuidadores familiares que han sido tratados injustamente en herencias. El dinero podría financiar los primeros años de operación. Miguel se unió al coro. Y yo quiero expandir el programa de arte terapéutico a nivel nacional. Hemos demostrado que funciona aquí, pero hay cuidadores en todo el país que podrían beneficiarse de este tipo de apoyo. Me quedé sin palabras. Había esperado que cumplieran con mis condiciones por obligación, tal vez con cierto resentimiento. No había anticipado que encontrarían vocaciones genuinas en el proceso. Entonces, dije finalmente, propongo que convirtamos el fideicomiso en algo permanente, no como un castigo, sino como una herramienta para honrar realmente la memoria de papá. Durante las siguientes horas, desarrollamos un plan para crear la Fundación Roberto Vázquez, dedicada a apoyar a cuidadores familiares y a promover la justicia en disputas de herencia. Cada uno de nosotros contribuiría nuestros fondos del fideicomiso original, y yo agregaría una cantidad igual de mi parte. Pero hay una condición, les dije con una sonrisa. Quiero que papá sea recordado no solo como el hombre que encontró una manera creativa de enseñarle justicia a su familia, sino como alguien que inspiró un cambio real en la vida de cuidadores en todo el país. 6 meses después, la Fundación Roberto Vázquez fue oficialmente establecida. Carlos había dejado su trabajo en bienes raíces para convertirse en el director ejecutivo. Ana había reducido su práctica legal privada para liderar el brazo legal de la fundación, y Miguel había sido contratado como director del programa de arte terapéutico. La fundación comenzó modestamente, pero creció rápidamente. El programa de acompañamiento familiar de Carlos se implementó en 12 residencias geriátricas en el primer año. El programa legal de Ana proporcionó representación a más de 100 cuidadores familiares en disputas de herencia. El programa de arte terapéutico de Miguel se expandió a 8 ciudades diferentes. Pero quizás lo más significativo fue el impacto en nuestras relaciones familiares. Por primera vez en décadas, realmente nos conocíamos el uno al otro. No como los roles que habíamos desempeñado, el empresario exitoso, la abogada impresionante, el artista bohemio, la hija sacrificada, sino como personas reales con pasiones, temores, y la capacidad de crecimiento. Carlos y yo comenzamos a almorzar juntos semanalmente, no para hablar de la fundación, sino simplemente para conocernos como hermanos adultos. Me contó sobre sus inseguridades en los negocios, sobre su miedo de nunca ser lo suficientemente bueno para papá, sobre cómo había usado el éxito financiero para evitar la intimidad emocional. Ana comenzó a invitarme a sus casos legales más importantes, no como observadora, sino como consultora. Mi experiencia como cuidadora me había dado perspectivas sobre la dinámica familiar que enriquecían su trabajo legal. También comenzamos a viajar juntas ocasionalmente, algo que nunca habíamos hecho como hermanas adultas. Miguel me pidió que fuera mentora en su programa de arte terapéutico. Mi propia experiencia con la pérdida de identidad personal resonaba profundamente con los participantes del programa. Comencé a facilitar sesiones de discusión sobre la reconstrucción de la identidad después del cuidado familiar. 2 años después de la confrontación inicial, recibimos nuestro primer reconocimiento nacional.
La Fundación Roberto Vázquez fue galardonada por su trabajo innovador en apoyo a cuidadores familiares. El premio incluía una ceremonia en Madrid donde cada uno de nosotros tendría que hablar sobre nuestro trabajo. La noche antes de la ceremonia, los 4 nos reunimos en la habitación del hotel de Carlos. Era la primera vez en décadas que pasábamos tiempo juntos simplemente como familia, sin agenda de trabajo o crisis que manejar. María, dijo Carlos, hay algo que he querido decirte desde hace meses. Cuando estableciste las condiciones del fideicomiso, pensé que era la cosa más cruel que habías podido hacer. Ahora me doy cuenta de que fue lo más amoroso. Ana asintió. Nos conocías mejor de lo que nos conocíamos a nosotros mismos. Sabías que necesitábamos experimentar el servicio real para entender lo que habías hecho por papá y por nosotros. Miguel agregó, pero más que eso, nos diste la oportunidad de convertirnos en las personas que papá esperaba que fuéramos. Personas que realmente honrarían su memoria. Esa noche, por primera vez desde la infancia, los 4 hermanos Vázquez hablamos hasta el amanecer. Compartimos memorias de papá que nunca habíamos discutido, reconocimos errores que nunca habíamos admitido, y planificamos un futuro que nunca habíamos imaginado posible. El día de la ceremonia de premios, subí al podium para dar el discurso principal de la fundación. Miré a la audiencia llena de cuidadores familiares, profesionales de la salud y defensores de ancianos. Pero mis ojos se enfocaron en mis hermanos, sentados en la primera fila, sonriendo con orgullo genuino. Mi padre, Roberto Vázquez, comencé, era un hombre que entendía que la verdadera herencia no se mide en euros, sino en el impacto que tenemos en la vida de otros. Cuando murió, nos dejó más que dinero o propiedades. Nos dejó una lección sobre la justicia, la responsabilidad familiar y el poder transformador del servicio. Continué hablando sobre nuestra experiencia familiar, sobre cómo la aparente injusticia del testamento de papá había llevado a una comprensión más profunda del amor y el sacrificio. Hablé sobre los miles de cuidadores que habíamos conocido a través de nuestro trabajo, cada uno con su propia historia de sacrificio no reconocido. La Fundación Roberto Vázquez, concluí, existe para asegurar que ningún cuidador familiar tenga que enfrentar solo la injusticia o la falta de reconocimiento. Pero más que eso, existe para honrar la memoria de un hombre que encontró una manera creativa de enseñar a su familia que el verdadero valor no se encuentra en lo que heredamos, sino en lo que contribuimos. Después de la ceremonia, una mujer mayor se acercó a mí. Se presentó como Dolores, y me dijo que había cuidado a su esposo con Alzheimer durante 12 años antes de que muriera el año anterior. Señora Vázquez, me dijo con lágrimas en los ojos, su historia me ha dado esperanza. Durante todos esos años de cuidado, me sentí invisible, no valorada por mi propia familia. Pero escucharla hoy me ha hecho entender que mi sacrificio tenía valor, incluso si otros no lo reconocían. Me abrazó fuerte. Su padre debe haber sido un hombre muy sabio para encontrar una manera de enseñar justicia después de su muerte. Tenía razón. Papá había sido increíblemente sabio. Había entendido que simplemente dejarme más dinero en el testamento no habría cambiado nada fundamental en nuestras relaciones familiares. Mis hermanos habrían seguido sin entender el costo real de mis sacrificios, y yo habría seguido resentida por décadas de falta de reconocimiento. En cambio, había creado una situación que nos forzó a todos a crecer, a desarrollar empatía real, y finalmente a convertirnos en la familia que él siempre había esperado que fuéramos. 5 años después de su muerte, la Fundación Roberto Vázquez había ayudado a más de 5.000 cuidadores familiares en toda España. Habíamos establecido programas en 40 ciudades, proporcionado representación legal gratuita en cientos de casos, y creado una red de apoyo para personas que históricamente habían sido invisibles para la sociedad. Pero más personalmente, yo había finalmente encontrado el equilibrio que había buscado durante décadas. A los 65 años, me casé con Roberto en una ceremonia pequeña pero hermosa en mi jardín junto al mar. Mis hermanos estuvieron allí, no como invitados obligados, sino como familia verdadera que celebraba mi felicidad. Carlos había conocido a una enfermera en la residencia geriátrica donde trabajaba, una mujer viuda llamada Patricia que compartía su pasión por el cuidado de ancianos. Ana había comenzado una relación con un colega abogado que trabajaba en derechos humanos. Miguel, sorprendentemente,
Había encontrado el amor con una de las participantes de su programa de arte terapéutico, una mujer llamada Sofía que había cuidado a su madre durante 8 años antes de descubrir su pasión por la pintura. En la cena de celebración después de mi boda, Carlos se puso de pie para hacer un brindis. María, dijo, durante décadas pensé que eras la hermana que había sacrificado su vida por papá. Ahora me doy cuenta de que eres la hermana que nos salvó a todos. Ana agregó, nos enseñaste que la justicia real no es sobre castigar errores pasados, sino sobre crear oportunidades para el crecimiento futuro. Miguel concluyó, y nos demostraste que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que deberías haber sido desde el principio. Esa noche, mientras Roberto y yo caminábamos por la playa bajo las estrellas, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había comenzado con lo que parecía ser la traición final de papá. Su testamento había parecido una injusticia cruel, una negación de décadas de sacrificio y amor. Pero en realidad, había sido su regalo final, la oportunidad de enseñar justicia real, de crear cambio verdadero, y de finalmente convertirnos en la familia que él siempre había soñado que fuéramos. ¿Crees que tu padre habría estado orgulloso de cómo resultaron las cosas?, me preguntó Roberto mientras nos sentábamos en un tronco a orillas del mar. Miré las estrellas y sonreí. Creo que está orgulloso, no solo de lo que hemos logrado con la fundación, sino de que finalmente aprendimos la lección que había estado tratando de enseñarnos toda la vida, que la verdadera riqueza no se mide en lo que acumulamos para nosotros mismos, sino en el impacto positivo que tenemos en la vida de otros. Al día siguiente, mientras organizaba algunos papeles de papá que había guardado todos estos años, encontré una carta más que nunca había visto antes. Estaba en un sobresellado con mi nombre, marcado para ser abierta cuando María haya encontrado su propia felicidad. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La carta estaba fechada apenas un mes antes de su muerte. Mi querida María, si estás leyendo esto, significa que has navegado con éxito el desafío que dejé para ti y tus hermanos. Sé que el testamento te habrá parecido una traición, y sé que usar el poder notarial te habrá parecido una venganza. Pero espero que ahora entiendas que todo fue diseñado para liberarte. Durante 35 años, fuiste mi ángel guardián, pero también fuiste mi prisionera voluntaria. No podía liberarte directamente de esa responsabilidad, tu sentido del deber era demasiado fuerte, pero podía crear las circunstancias que te forzarían a tomar el control de tu propia vida. El dinero nunca fue realmente el punto, hijita. El punto era darte el poder, literal y figurativamente, para reescribir la narrativa de nuestra familia. Esperaba que usaras ese poder no solo para castigar la negligencia de tus hermanos, sino para enseñarles el valor real del amor familiar. Si has encontrado la felicidad, el amor, y el propósito que sacrificaste por cuidarme, entonces mi plan funcionó perfectamente. Eres libre, María. Finalmente eres libre para ser la mujer extraordinaria que siempre supe que eras. Con todo mi amor y mi gratitud eterna, papá. Cuando terminé de leer la carta, Roberto me encontró llorando en el jardín, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de asombro y gratitud por tener un padre que me había amado lo suficiente como para encontrar una manera de liberarme, incluso después de su muerte. Esa tarde, llamé a mis hermanos para compartir la carta final de papá. Cuando terminé de leerla, hubo un largo silencio en la línea de conferencia. Finalmente, Carlos habló. Papá planificó todo esto. Cada detalle. Sabía exactamente lo que necesitábamos aprender y cómo hacer que lo aprendiéramos. Ana agregó, y sabía que María era la única con la fortaleza y la sabiduría para guiarnos a través del proceso. Miguel concluyó con una risa. Papá fue el maestro de ajedrez definitivo. Movió todas las piezas perfectamente, incluso después de dejar el tablero. 10 años después, la Fundación Roberto Vázquez se había convertido en la organización líder en España para el apoyo de cuidadores familiares. Habíamos ayudado a más de 20.000 familias, establecido programas en todas las principales ciudades del país, y comenzado a expandirnos internacionalmente. Pero más importante que todos los números y logros era el hecho de que habíamos honrado verdaderamente la memoria de papá. No solo con una placa en la pared o un monumento en el cementerio, sino creando un legado vivo que continuaba impactando vidas cada día. En mi 70º cumpleaños,
Mis hermanos organizaron una celebración especial. No fue una fiesta tradicional, sino un evento en el centro comunitario donde Miguel dirigía su programa de arte terapéutico. Estaban presentes cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por nuestro trabajo, cuidadores que habían encontrado apoyo legal, ancianos que habían recibido compañía constante, familias que habían sanado relaciones rotas. Carlos presentó un video que había creado, documentando los 10 años de trabajo de la fundación. Pero la parte más emotiva fue cuando Ana leyó testimonios de cuidadores de todo el país que habían escrito sobre el impacto de nuestros programas. Miguel había organizado una exposición de arte creada por participantes en sus programas durante la última década. Las obras mostraban la evolución de la desesperación al empoderamiento, de la invisibilidad al reconocimiento, de la pérdida de identidad al redescubrimiento del propósito. Pero el momento más significativo vino cuando Esperanza, ahora de 92 años y aún viviendo en la residencia donde Carlos había comenzado su trabajo, fue llevada en silla de ruedas al evento. A pesar de su demencia avanzada, me reconoció inmediatamente. María, me dijo con una sonrisa radiante, tu papá estaba muy orgulloso de ti. Me lo decía cada vez que lo visitaba en mis sueños. No sé si eran las palabras de una mente confundida o algo más profundo, pero en ese momento sentí la presencia de papá más fuerte que nunca desde su muerte. Era como si hubiera venido para ver lo que habíamos construido juntos, para confirmar que su plan había funcionado perfectamente. Esa noche, mientras Roberto y yo regresábamos a casa, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había comenzado con lo que parecía ser la mayor traición de mi vida. El testamento de papá había cambiado todo, no porque me hubiera quitado algo, sino porque me había dado el poder de transformar no solo mi propia vida, sino las vidas de miles de personas. ¿Alguna vez te arrepientes de haber congelado las cuentas ese día?, me preguntó Roberto mientras nos preparábamos para dormir. Nunca, respondí inmediatamente. Fue el momento en que finalmente tomé control de mi propia vida. Todo lo que ha venido después, nuestro matrimonio, la fundación, la reconciliación con mis hermanos, la libertad para ser yo misma, todo comenzó en ese momento cuando decidí usar el poder que papá me había dado. Miré hacia la foto de papá que mantenía en mi mesa de noche, la misma que había llevado conmigo en mis primeros viajes. Papá sabía que yo necesitaba ser empujada para encontrar mi propia fuerza. Me amaba demasiado como para dejarme vivir para siempre en las sombras de mis hermanos. Ahora, a los 75 años, tengo una perspectiva que solo viene con el tiempo y la experiencia. Entiendo que la historia que pensé que estaba viviendo, la de una hija sacrificada y no apreciada, era solo el primer capítulo. La verdadera historia era sobre una mujer que encontró el poder de reescribir no solo su propia narrativa, sino la narrativa de su familia entera. La herencia que papá me dejó no fueron los 5.000 euros y los libros viejos mencionados en el testamento. Fue el poder notarial que me dio el control, la sabiduría para usar ese poder constructivamente, y la oportunidad de enseñar a mi familia, y eventualmente a miles de otras familias, lo que realmente significa el amor incondicional y el sacrificio familiar. Dividieron la herencia entre todos menos conmigo, sí, pero al final, heredé algo mucho más valioso que dinero. Heredé la libertad, el propósito, y la satisfacción de saber que mi vida había tenido un impacto significativo en el mundo. Y cada vez que veo a un cuidador encontrar apoyo a través de nuestros programas, cada vez que una familia sana sus relaciones rotas, cada vez que un anciano recibe la compañía y dignidad que merece, sé que papá está sonriendo, orgulloso de que su plan funcionó exactamente como había imaginado. La justicia real, aprendí, no es sobre castigo, es sobre transformación. Y la herencia real no es lo que recibes, sino lo que dejas atrás para las generaciones futuras.